Saúl. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Padre, gracias por este maravilloso sábado, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que no hay nada más hermoso de que estar acá, parados en la brecha, en la asignación. Así que sé tú, Espíritu Santo, en esta hora, tocando los corazones, abriendo el corazón de cada uno, ¿verdad? Para lo que en esta noche tenemos. Dice que benditos son y hermosos son los pies de aquellos que anuncian tu palabra. Y hoy tenemos un tema hermoso, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Hay mucho que hablar. Espero no lo quedemos cortos y demos lo fundamental, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quiera fluir. Así que gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria por esos que se van a conectar. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a los padres de nuestra casa, bendecimos también a la iglesia, que siempre se conectan, muchos de la iglesia. Siempre estamos aquí, ¿verdad? En Nación de Fe, Guararí de Heredia, una tierra donde el Padre nos plantó, difícil, pero no imposible. La verdad que es una tierra, ¿verdad? Muy complicada, pero se los encomendó así como a Josué, conquistarla. Tal vez muchos gigantes se podrían decir, pero me encanta eso, ¿verdad? Que hay un dicho, que no sé si lo usan en el mundo, que el Señor le da las mejores batallas a los mejores guerreros. Hemos querido desmayar, creo que como cualquiera, como cualquier joven, ¿verdad? Hemos querido muchas veces soltar ese lugar, pero al final ahí está el Espíritu de Dios, está el Padre, dándonos las fuerzas para seguir creyendo que Guararí de Heredia es para Cristo, y no solo Guararí, sino Costa Rica, Heredia, Alajuela y todas las provincias y las naciones, y en lo cual oramos que su palabra dice, pedidme las naciones y yo te las daré por herencia. Y sabemos que no queremos salir las naciones sin primero conquistar esta tierra, porque hay un lema que ha salido del corazón del Padre que dicen, se acordarán de mí que yo lo hice. Y eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos insta a seguir creyendo de que para el Padre, ¿verdad? Para lo que el hombre es imposible, para el Padre todo es posible. Muchas veces lo hemos sentido como ese Moisés diciendo cómo vamos a luchar contra ese faraón, cómo podré sacar tu pueblo, pero el Padre está parado en la brecha y diciendo, yo soy el que soy. Y los ha dado, ¿verdad? Las armas ya, los de las armas de las milicias. Y lo más importante, lo ha dado el Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga. Siempre aquí con mi hermano, pastor y servidor José Pablo. No me canso de repetirlo, ¿verdad? Una columna, tanto para la iglesia, para mi casa, para todos, ¿verdad? Que aquel que lo conoce ha sabido también, sé que también, ¿verdad? Se ha levantado, el Señor lo ha levantado en este lugar como esa voz profética para declarar a los cuatro vientos de que Jesucristo vive y reina.
en los corazones de aquellos que creen y que transforma todo aquel al perdido, al necesitado, en aquel que tenga la fe de recibirlo, ¿verdad? Jesucristo va a cambiar nuestras vidas. Así que lo voy a dejar a él para que salude. Bendiciones, saludos, abrazos, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por envío, por Facebook Live, y los escuchan por Spotify y los ven por YouTube. Es una bendición, una honra estar nuevamente acá este sábado 18 de octubre del 2025, un sábado más. Ya tenemos un par de meses, ya tenemos más de 2 meses de estar Amén. acá y seguimos en pie de lucha, seguimos permaneciendo y perseverando. Le hemos creído al Padre lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer en nuestras vidas y en las personas que nos ven y nos escuchan. Ahí más adelante vamos a leer los comentarios para dar chance a la gente que se conecte y que la gente que nos ayuda a conectar, que la gente que se conecte nos ayude a comentar y a compartir. Sábado frío, sábado de lluvia, hace poco escampó acá, pero estaba lloviendo bastante. Y a lo que vinimos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar ministrando, vamos a estar conversando sobre un tema. El tema sería el poder de las escrituras, el poder de la Biblia, el poder de la palabra, como usted lo quiera llamar o como se sienta más cómodo, ¿verdad? Sobre los beneficios o la importancia de que tú y yo, como hijos, como iglesia, como creyentes, conozcamos la palabra o lo que la palabra hace en nuestras vidas, ¿verdad? El impacto que tiene la palabra en nuestras vidas. Así es. El poder que tiene, la influencia que tienen las escrituras, la palabra, la Biblia en tu vida y nuestra vida. Y ese manual que es de bendición, que ese manual que es el que nos guía, el que nos da vida. Como cuando tú y yo compramos algo nuevo, una lavadora, una pantalla, algo nuevo, siempre, todo artefacto nuevo siempre viene con un manual, ¿verdad? Así es, amén. Las instrucciones de cómo utilizarlo para evitar riesgos de evolución. Todo artefacto nuevo trae su manual. Y así es la escritura. Cuando tú y yo venimos y somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos la palabra, la escritura, la Biblia, que es el manual de vida, que es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas, es lo que nos va a ayudar a ser como Jesús, porque una de las visiones que tiene que ser de nosotros es parecernos cada vez más a Jesús, ¿verdad? Nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo. Pero todo eso lo vamos a lograr, o todo lo que el Padre quiere que tú y yo seamos, lo vamos a lograr conforme a la Escritura, conforme a la palabra, conforme a la Biblia, ¿verdad? Entre más apegados estemos a la palabra, entre más cercanos estemos a la palabra, más vamos a dar la bendición del Padre, porque es a través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, comprendemos y entendemos que tú y yo ahora vivimos en el nuevo pacto, tenemos el Antiguo Testamento de referencia, pero aún así, desde Génesis a Apocalipsis, su palabra siempre permanece. Dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre. Pastor Isaac. Así es, amén. Qué tremendo, porque lo que tenemos hoy es un tema, ¿verdad? Lo que es la palabra. Mi hermano hablaba de las instrucciones, de cómo todo trae un manual para nosotros guiarnos, así como, ¿verdad? Cuando compramos un electrodoméstico, cómo guiarnos. El Señor nos dejó también su palabra para podernos nosotros caminar. Para empezar de una vez, ¿verdad? Algo que me sonaba, bueno, y que yo tengo escrito acá con lo que él decía, en Josué 1:8 habla lo que mi hermano estaba tocando ya más bíblico. Todos conocen este versículo, ¿verdad? Los que han escuchado o leen Biblia, cuando le dice al Señor, ¿verdad? Que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de él meditarás de día y de noche en él, para que te vaya bien y para que prospere, para que todo te salga bien y para que prosperes en tu camino. Sabemos de que para creer en Dios necesitamos oír la palabra. Su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros creemos que este es un libro más, que fue escrito, muchos dicen por hombre, sí, fue escrito por hombre, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué yo voy con esto yo? Que la mayoría de nosotros, Jesús tuvo mucho cuidado con lo que fue cuando en la predicación de su palabra y en el cuidado de sus discípulos. Porque con lo que yo escuche, de eso es lo que yo voy a hablar.
Con lo que yo escuche, eso es lo que yo me voy a manejar. Con lo que yo escuche, eso es lo que voy a atesorar en mi corazón. Y muchas veces Jesús tenía ese cuidado con sus discípulos porque cuando sus discípulos se dispersaban siempre decía, tengan cuidado con el pan de los fariseos. La palabra de Dios también se refiere en la Biblia como el pan de cada día. Muchas veces hablamos, si yo me alimento de ver las noticias del día a día, ¿me entiende? De que se está muriendo esto, de que se está viniendo una limitación, la pobreza aquí y allá, yo voy a vivir en esa escasez y en esa mente, ¿verdad? Que en cualquier momento me quedo pobre, más pobre de lo que estoy. Perdón. Entonces, aquí es lo que yo voy, la importancia de la palabra. Pero si yo me alimento de la palabra, voy a hacer como dice en Juan, yo voy a hacer el verbo y el verbo se hizo carne. Así es. Entonces, algo que me sorprende, que la palabra de Dios no es solo una palabra nada más, dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón. Pero algo que me agrada a mí, que si yo dice que yo camino en ella, dice que todo me saldrá bien y que me hará prosperar en todo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿por qué? Porque en su palabra Él nos guía a ese camino. Él nos dice que Él nos va a guiar al Padre. Pero me encanta eso, que cuando yo como más de su palabra, yo veo y estudio más y me alimento de su palabra, yo le voy a decir algo, mi fe y todo lo que hay dentro de mí crece. Me sorprende a mí que en la Biblia Jesús nunca tuvo que orar, más cuando oró fue por Lázaro y en el monte Getsemaní. Jesús se caminaba y él solo decía las cosas que tenía que hacer. Él nunca hacía, Señor, como tal vez hoy en día miramos, que para tal vez libertar un demonio, sacar un demonio de una persona o de algo, o hacer diferentes cosas, oramos un montón de cosas. No, Jesús era de reino, conocía, dice que la palabra era el verbo era carne, y la carne se hizo, mejor dicho, la palabra se hizo carne. ¿Qué nos enseña el Señor y qué quiere que nosotros lo hagamos? Más que una palabra, nosotros quiere que esa palabra se establezca en nuestros corazones. Esa palabra, caminemos sobre la palabra de Dios. Dice que con la fe moveremos montañas, pero no tenemos fe si a la hora no sabemos que si tenemos palabra. La palabra es que nos hace dar esa fe a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy? Mientras yo tengo más palabra del Señor, mantengo yo conocimiento de Él, yo le voy a decir algo. Yo soy más esencial, yo soy más efectivo en este reino y en esta tierra. ¿Qué es lo que yo voy con esto yo? Que nosotros podemos leer cualquier libro, pero este no es cualquier libro, este libro tiene vida. Este libro, cuando usted lo lee, este es el manual, que si usted es empresario, usted va a saber cómo manejar su empresa. Sí. Que si usted es un hombre, que trabaja, aquí el Señor los instruye a cómo manejarlo nosotros como para ser un trabajador y agradar, como muchas veces dicen, no al hombre, no solo al hombre, sino a Él. Que si nosotros estamos sirviéndole a Él, aquí nos alienta, aquí nos da esperanza. Que si tú estás enfermo, aquí Él dice que por las llagas fueron sanados. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que no hay nada mejor lugar. Muchas veces dicen, nosotros buscando profetas, pero la profecía está aquí adentro. Estamos buscando aquí, y no es malo, ¿verdad? Buscar los profetas, porque son puestos por el Señor y tienen siempre una palabra directa aparte de lo que hay en la Biblia. Pero yo le voy a decir algo, todo lo que el profeta nos dice está aquí también. Entonces, muchas veces, y lo que padecemos hoy en día es de eso, de que buscamos más a los profetas, pero no buscamos la palabra. Y no digo que esté malo buscarlo, gloria a Dios, porque de ahí tienen unción, cargan fuego, tienen los dones, el talento, ¿verdad? Y nos imparten demasiado. Pero algo que hemos dejado a un lado es botado la palabra. Hemos dejado a un lado es la palabra del Señor. Y algo que yo te voy a decir algo, todo el tiempo el profeta no va a estar en tu casa. Todo el tiempo el pastor no va a estar en tu casa. Todo el tiempo no va a estar tu hermano, el que tiene también el don de ciencia, eso va a estar en tu casa. Pero siempre vas a tener una palabra de Dios. Pero si tú no la buscas y no alimentas de esa palabra, yo te voy a decir algo. Nos va a pasar muchas veces como nos pasó a Eva. A través de oír lo que no nos tenía que ver, vamos a caer, vamos a fallar. Pero yo te insto en esa hora, porque hoy hemos venido aquí, ¿sabe algo ahorita? Mientras estábamos orando, el Señor me tocaba y me decía, hoy hemos venido a anunciar la palabra. ¿Sabe como quién? Como Jonás. Hoy hemos venido a hablarte a ti de un arrepentimiento. Hoy hemos venido porque siempre usamos esta plataforma y este canal, le digo yo, para evangelizar. ¿Me entiende? Entonces hablamos lo más fácil que se pueda, lo más entendible, pero hoy hemos venido como ese Jonás a decirte que el Señor, el amor es infinito en Él, que Él desea que tú te transformes porque quiere darte ese camino próspero, quiere darte que todo te salga bien, porque estás luchando muchas veces con tu fuerza, lo estás haciendo con tu conocimiento, le voy a decir algo, y no con el conocimiento, que es la de la palabra de Dios. Así que, sí es.
Este tema es muy bueno, hay mucho que fluir. Tal vez vamos a ver si tocamos inclusive nuestros testimonios personales, ¿verdad? Porque en caso mío, sin algo que he sostenido, lo que a mí me ha sostenido siempre ha sido una palabra. Muchas veces lo hablo desde mi iglesia, lo hablo aquí en la casa de mis padres, ¿verdad? Los que son Jimmy y Alejandra igual. Yo siempre le he dicho yo a ellos, y ellos lo han visto, que yo siempre lo único, y han visto mi levantar desde abajo, que lo único que me ha sostenido es una palabra. Inclusive cuando oro en mi aposento, en mi cuarto, lo que le digo al Señor, habla, porque tu boca y tu palabra crea. Porque tu boca, así como lo dijo en el inicio, en el verbo, en Génesis, todo fue creado por una palabra. Yo necesito tu palabra, porque si estoy ahorita viviendo este momento difícil, tal vez estoy afanado como habla, yo necesito que tú sueltes una palabra, porque tu palabra me traerá descanso, tu palabra me tendrá ese alivio, tu palabra me traerá esa esperanza, y esperamos que nuestra boca en esta hora pueda servirte de alivio, de esperanza, para ti en esta vida. No sé cómo tú estás, cómo tú te encuentras, pero queremos ser ese instrumento para traer descanso a tu vida a través de la palabra del Padre. Amén. Gloria al Padre. Por la vida de mi hermano, amigo y pastor Isaac. El Salmo 119, capítulo 119, versículo 8, 9 y 10 y 11 dice, el salmista decía, y seré obediente a tus mandatos, no me abandones, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Amén. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mis pensamientos. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y ahí mismo en Salmo 119, en el 105 dice, el 104, 105 y 106 dice, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré la promesa que te hice, obedeceré tus justos mandamientos. Y si usted tiene la chance de leer todo el Salmo 91, prácticamente todo el Salmo 91, el salmista David está exaltando la palabra de Dios, está reconociendo la palabra de Dios, está reconociendo sus mandatos, sus principios, lo que es la palabra para él. Dice que es más dulce que la miel, dice que es lámpara a sus pies, dice que solo guardando su palabra puede guardar su camino. Así es, amén. Algo que nos ayuda a ti y a mí como iglesia, como hijos, a guardar nuestro camino, a tener esa santidad, esa obediencia, ese compromiso, esa integridad, es guardando su palabra. Cuando tú y yo nos recién convertimos, lo que nos tiene que guiar, lo que nos tiene que fundamentar es la palabra, porque es a través de la escritura que tú y yo vamos a ser libres, porque Jesús el Mesías decía cuando era confrontado por el enemigo, decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Padre. Y su palabra es la que nos va a guardar, su palabra es la que nos va a fundamentar, su palabra es la que nos va a sostener en todo momento, en toda circunstancia, en la enfermedad, en la pobreza, en las dificultades, en el desierto. Es su palabra la que nos va a fundamentar, la que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dice que solo guardando su palabra podemos guardar nuestro camino. Nos podemos evitar muchas cosas, nos podemos evitar muchas consecuencias de errores o de pecados guardando su palabra, si nos apegamos a su palabra, porque es ahí la que nos enseña cómo hablar, cómo vestir, cómo pensar, cómo caminar, cómo ser. Es la escritura la que nos enseña a ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos líderes. Es la escritura, es apegados a su palabra. Por eso el salmista decía, solo guardando tu palabra puedo guardar mi camino como joven. O sea, si no guardo su palabra, no puedo guardar mi camino. Aunque tú y yo moralmente seamos buenas personas, aunque intelectualmente seamos buenas personas, aunque humanamente seamos buenas personas, si no está el fundamento de la palabra, si no está el fundamento de las escrituras, si no hay un principio de reino que es vivir en su palabra, moralmente, humanamente podemos ser buenos, pero espiritualmente los principios que es lo más importante no lo vamos a tener, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué nos sirve a ti y a mí ser moralmente, humanamente, ser buenas personas si no tenemos principios y valores de reino que es en la escritura? Por eso él decía, tu palabra para mí es más dulce que la miel, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Porque es cuando se cumple también el salmo que decía, aunque ande por valle de sombra y de muerte, sin importar el camino en que tú y yo pasemos, sin importar el camino donde tú y yo estemos,
la palabra, la escritura tiene que ser esa lámpara que alumbra nuestro camino, como cuando tenemos poca luz, estamos en la oscuridad, encendemos la lámpara del celular o la lámpara cualquiera para alumbrar, para tener visibilidad. Así es la palabra, porque en este mundo, en esta sociedad, en ese sistema de oscuridad babilónico que quiere apagar esa luz que tú y yo portamos, es a través de la palabra que vamos a alumbrar, es a través de la palabra que nos va a guiar, que nos va a decir a derecha o izquierda, es a través de la palabra que nos va a fundamentar y nos va a enseñar a cómo vivir, a cómo ser, a cómo expresarnos. Porque si no hay palabras, si no hay un fundamento de su palabra, si no hay un fundamento de la escritura, vamos a ser como las olas del mar, vamos a ser esas personas de doble ánimo, vamos a ser esas personas inconstantes porque no vamos a estar fundamentados en la palabra. La palabra nos ha enseñado a amar al Padre, la palabra nos ha enseñado a cómo servirle, a cómo amarlo, a cómo seguirlo. Es la escritura la que nos ha hablado. Algo que tocaba el pastor Isaac para también tocarlo por encima, dar referencia cuando buscamos profetas. Y gloria a Dios por los profetas, ¿verdad? Porque es uno de los 5 ministerios que Jesús el Mesías constituyó, pero todo lo que un profeta te venga a decir es confirmación de lo que está en la escritura. Muchas veces queremos andar buscando por YouTube o por profetas alguna palabra y le decimos al Padre, Señor, háblanos, pero aquí está la escritura, aquí está el manual, aquí está lo más importante. Por eso la enseñanza se llama el poder de las escrituras, porque si tú y yo como hijos, como iglesia, como creyentes, como ser humano, como personas, vamos a la escritura, vamos a la palabra, vamos a la Biblia y aprendemos a vivirla, aprendemos a que ella sea nuestra delicia, a que ella sea más dulce que la miel para nuestros labios. Es ahí cuando vamos a ver cambios, es ahí cuando vamos a empezar a ver tiempos de cambio, tiempos de transformación, tiempos de refrigerio, cuando tú y yo aprendamos a escudriñar su palabra. Y tal vez cuando recién nos convertimos, venimos y tal vez la leemos como una revista, como un periódico, porque también no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Tal vez no tenemos la sabiduría, no tenemos la guianza de un líder, pero conforme tú y yo nos vayamos profundizando, nos vayamos sumergiendo en el reino, en la presencia del Padre, vamos a ir comprendiendo que la presencia, que la palabra hay que escudriñarla, la palabra hay que desmenuzarla, la palabra hay que estudiarla, porque en esta escritura hay profundidades, hay misterios, y el Padre nos quiere seguir hablando, el Padre nos quiere seguir confrontando. Desde Génesis, Apocalipsis, hay promesas, hay muchas promesas del Padre, hay muchas promesas de que Él va a estar contigo, de que Él te va a bendecir, de que Él te va a levantar, de que Él te va a restaurar, pero es yendo a la palabra, es conociendo su palabra. Por eso uno de los profetas decía, mi pueblo perece, o hay una versión que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y qué es falta de conocimiento? Que no tenemos su palabra, que no guardamos su palabra. Al no conocer su palabra, al no conocer su escritura, al no conocer principios y fundamentos del reino que están en la escritura, es por eso que tal vez tú y yo somos destruidos o somos perecemos, ¿verdad? Porque no tenemos ese fundamento de la palabra, ese fundamento que nos tiene que sostener, que es la escritura, Pastor Isaac. Sí. Muchas veces hablamos, ¿verdad? Que yo soy del tipo de persona de que me gusta leer mucho, ¿verdad? En la casa tengo muchos libros y me gusta, como decía mi hermano, escudriñar, leer más parte de la Biblia, leer, ¿verdad? Testimonio de personas que han hecho, que han caminado, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo, no es todo está en la Biblia, hasta el día de hoy el Padre sigue hablando. Como decía mi hermano, este libro es un libro, no es simplemente un libro nada más, aquí corren ríos de agua viva. Si no lo leemos como un libro normal, ¿me entiendes? Nosotros lo paramos aquí cada sábado, predicamos miércoles, que domingo, que vamos a evangelizar, y tal vez leemos el mismo mensaje, pero siempre diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Padre es lo que nos renueva, la palabra la que nos transforma y lo que nos sostiene. ¿Qué nos ha ayudado a nosotros también? Hasta escuchar esos testimonios, a leer. También aquí escuchar la palabra de los padres de la casa, ¿verdad? Que los pastores, cuando están ellos aquí, ¿verdad? Que ellos fluyen, que es la palabra, que ellos son los voceros, que Dios les habla. También, ¿verdad? Como a nosotros nos habla, pero a ellos son los que le dan la dirección. Entonces, por eso yo decía que no es malo los profetas, no es malo nada de eso, no me entienda, ¿verdad? Pero aparte de lo que ellos nos hablan, esos son los que nosotros nos instruye, el camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, pero a ellos, como a ellos se les dio una visión. Entonces, a través de ellos nosotros caminamos a través de esa visión. Entonces,
yo hablaba en un momento y yo decía, lo que tú escuches, de lo que tú hables o con lo que tú escuches, así tú vas a hablar. Lo que tú escuches, eso es lo que tú vas a creer. Entonces, entre más tú escuchas la palabra de Dios o entre más tú la lees, así tú te vas a manejar. Decíamos acá que aquí este es el instrumento, que es aquí está todo como para manejar, de todas las formas tú manejarte. Si no pudiste ser un buen hijo, aquí el Señor te enseña cómo hacer un buen hijo. Si no pudiste ser un buen padre o no tuviste un buen padre, aquí te enseña el Señor cómo hacer un buen padre. Si no fuiste una madre o nunca tuviste, aún así el Padre te dice con todo, aunque padre y madre te abandone con todo, yo te voy a recoger. Entonces, este es un libro, no es simplemente un libro, es algo que sana, ¿me entiendes? Mi hermano decía que pasará el mundo, pero su palabra no pasará. Entonces, si algo que nosotros tenemos en este tiempo es que perecemos, que no conocemos, y algo que mucha la gente que nos ataca, inclusive muchas veces se levanta y atacan por Facebook, por redes, o muchas veces los vecinos hablan a través de la ignorancia, porque cuando nosotros no conocemos, ¿me entiende? La palabra que dice que para el mundo las cosas de Dios son locuras, pero para nosotros ya eso, cuando un loco se levanta y dice que estamos locos, pero la palabra dice que para el mundo es una locura, ya lo sabe, y todos los tiempos han pasado y ya lo ha dicho que eso es una locura, es real eso. Entonces nosotros ya lo sabemos, pero dice para que los que creemos, dijo Pablo, es poder de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo experimentamos. Entonces, yo te pregunto a ti en esta hora, aquí tú que me escuchas, ¿tú estás viviendo bajo la palabra de Dios? Porque muchas veces la conocemos, y dice que vivir, muchas veces tú conoces la palabra, pero tú vives en desobediencia. Y cuando vives en desobediencia, se llama pecado. Entonces yo te pregunto a ¿tú conoces y te manejas y caminas como si sale la palabra? O muchas veces hacemos como cuando andamos en la calle, que sacamos tal vez una licencia por debajo, pagamos o algo, y que a la hora de llegada andamos haciendo cada cosa, cada accidente, porque nunca nos aprendimos las leyes de tránsito. Es lo mismo, yo le voy a decir algo, no hay nada más hermoso, no hay nada más tranquilo, no hay nada más en paz que caminar bajo la palabra. La palabra significa obediencia. Aquel que todavía no está caminando bajo la palabra está en desobediencia, en pecado. Por eso es que el Señor lo habla, los manda a llamar a un arrepentimiento. Cuando lo llama a un arrepentimiento, los llama a Él a conocerlos a Él. A conocerlo y no caminar bajo nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque tú decías algo, tú puedes tener conocimiento y tal vez bueno, pero no significa que tengas la verdad. Porque yo le voy a decir algo, cuando Jesucristo vino a la tierra, todo el mundo, inclusive hasta los mismos nosotros, muchas veces cometemos el error que tenemos conocimiento, tal vez Biblia y todo eso, pero no conocemos la verdad. Entonces, algo que la Biblia viene y a traernos es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, muchas veces tú podrás decir, sí, yo conozco, pero tú te manejas como tú quieres. Dice muchas veces, sí, yo sé la Biblia que así dice, pero al final tú caminas como tú quieres. Entonces nos pasa eso. Tú tienes el conocimiento, pero no tienes la verdad. Y cuando tú tienes la verdad te hará libre. Entonces, yo en esta hora yo te digo, no hay nada más hermoso que caminar bajo una palabra. Sí. Yo lo decía bajo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo. Si yo estoy establecido en un lugar, muchas veces yo lo decía, y lo decíamos el live pasado. Decía yo, ¿acaso que yo me muevo porque yo me muevo por emociones, lo que yo quiero? Si yo quisiera hacer un montón de cosas, pero yo no me muevo bajo eso, sino me muevo bajo la palabra que el Padre diga. Si el Padre me dice, yo te quiero que te mueva a la derecha, yo me voy a mover. Por eso es que dice en Hechos, o no sé si en Hechos, perdón, no tengo el versículo así, que cuando dice que él buscó, hablando de los hombres de fe, dijo, yo encontré a uno, cuando desechó a Saúl, yo encontré uno que hará conforme a todo lo que yo quiero. Yo le voy a decir algo, muchas veces podremos tener toda la palabra, tener toda la sabiduría, podemos conocer la Biblia, pero no estamos caminando bajo la palabra que realmente quiere salir el día de hoy su boca. Por eso yo he dicho, por eso y lo dijo y lo pongo claro y lo vuelvo a recalcar. No solo es toda la Biblia, ¿verdad? Hay otra palabra fresca que sale de la boca de Dios, que nos sigue guiando, que nos sigue encaminando. Por eso dejó al Espíritu Santo, dice, para traer a memoria todo lo que yo hablé y lo que dejé escrito. Pero también habrán cosas donde te van a decir, muévete, ayuda a haz esto, muévete aquí, acomódate aquí, haz esto aquí. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Entonces, más que tener también una palabra y conocer su palabra, porque muchas veces, yo le voy a decir algo, hay veces que yo oraba ayer, y mientras yo oraba yo le decía al Señor, perdón,
porque tal vez he obtenido mucho conocimiento de la Biblia. Y al tener mucho conocimiento de la Biblia, tal vez he dicho yo así, y uno dice mucho, pero tal vez no es nada uno, porque medio sabe. Y uno dice, pero Señor, a la hora de llegar, al tener tanto conocimiento, deja de creer como un niño. ¿Por qué? Porque tener palabra está bien, pero tenemos que tener ese corazón como un niño, dice su palabra también, para creer y tener fe. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo, a lo más lógico, usted puede tener como cuando estuvo Moisés al frente del mar, cuando le dice, camina hacia el mar. Lo más seguro que lo primero que uno piensa es que hay que tirarse a nadar, ¿me entiende? Pero uno dice, no, pero es que si ahí ese mar no lo vamos a cruzar, pues lo vamos a ahogar a la lógica y al razonamiento y al conocimiento. De ahí la única forma de cruzar un mar es nadando, ¿verdad? O si no lo vamos a ahogar, porque tenemos el conocimiento y hay de que nadando es que se cruza un río, se cruza un mar. Pero ahí donde viene a sobresalir algo cuando ya tenemos palabra, fe. Que es lo que yo recalcaba, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Muchas veces no solo va a ser palabra, ¿me entiendes? El Señor se va a mover bajo milagros, bajo cosas milagrosas y extraordinarias que nosotros no lo vamos a poder explicar simplemente con palabra. Solo sabemos que lo que Él dejó en el Nuevo Testamento, esos milagros y señales y todo eso, es para que nosotros creamos y vivamos, pero que no lo fundamentemos solamente en eso. Aunque como le digo yo, el tema de hoy es la palabra, pero para empezar, ¿cómo podemos creer y tener esa fe? Leyendo lo que aquí está, aprendiendo al conocer el corazón de Dios. Entonces, muchas veces nosotros vivimos tan lejos, vivimos porque queremos vivir a nuestra voluntad, queremos vivir bajo nuestra forma. Y algo que este es un manual aquí, que esto es un manual, no una Biblia, no religiosa. Porque yo le voy a decir algo, cuando muchas veces nosotros nos han enseñado, tal vez en un momento a decir, o la religión nos enseña y nos imparte, que muchas veces oremos para salir de deuda, cuando el Señor en otras palabras nos habla aquí en el Nuevo Testamento que seamos seamos un mejor mayordomo. Entonces, lo que muchas veces nosotros queremos espiritualizar, aquí el Padre en el reino, en el Nuevo Testamento, nos enseña de otra forma cómo manejarnos. ¿Cómo queremos nosotros salir de deuda? Si a la hora y nosotros oramos y estamos esperando que tal vez nos salga un milagro financiero en el banco, que la deuda está pagada y que esto, y gloria a Dios puede pasar, no pongo en tela de juicio el poder de Dios, pero la hora llegada el Señor te quiere decir a través de las parábolas que está aquí, del mayordomo fiel, de aquel que aprende a administrar lo poco para que en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces muchas veces queremos pedir, vea la ignorancia que muchas veces nos dicen acá, la misma palabra lo dice, nosotros queremos ministrar, Señor, quiero $50,000, pero con $1,000 nosotros no lo podemos administrar. Vea la gran diferencia de la palabra que nos enseña todo eso. Nos enseña también que dice que miremos a la hormiga cómo se maneja, que no tiene líder, que no tiene un príncipe, que no tiene un rey, pero que todo el tiempo dice que él está trabajando en los tiempos de verano para que en los tiempos de invierno él no estar nada más comiendo de todo lo que cosecharon, ¿verdad? Y sin que nadie nos guíe, todos trabajan. Entonces, más que muchas veces hablamos el otro día, más que muchas veces la palabra hay que escudriñarla y entenderla. Porque nos han enseñado, Señor, cúbreme esto, ayúdame aquí, y uno orando, cuando muchas veces la palabra nos viene a revelar que lo que Él quiere es el Señor, que aprendamos a ser un buen administrador. Sí. Entonces, como yo le decía muchas veces, y muchas veces a mí me ha pasado, Señor, yo quiero un milagro, que me pase esto, que me pase lo otro aquí con un negocio, yo creía que todo iba a suceder así, no. Pero ¿sabe cómo es manejándome? Es entendiendo y escudriñando su palabra, que si yo escudriño, dice su palabra, dice, hace todo con amor hacia mí, porque yo soy el que recompenso, yo ya voy a tener la recompensa del Padre. Entonces, si a la hora de llegar a su palabra dice que benditos son aquellos que me buscan, porque los que me buscan con diligencia, ellos serán recompensados. Entonces, vea, para cada cosa que usted haga, hay una recompensa. Entonces, por eso hemos hablado de la ley y la cosecha, ¿verdad? El que siembra va a cosechar. Entonces, yo te digo estás caminando hoy bajo la palabra. Estás caminando bajo la palabra del Padre, sí, o bajo la palabra tuya, o bajo la palabra de tu esposo, el conocimiento tuyo. Eso es lo que yo vengo a impartirte hoy, que camines bajo la palabra de Él. No bajo que la última palabra sea la del Espíritu Santo cuando te hable en el cuarto, que si estoy haciendo lo correcto, que cómo yo me tengo que manejar, que cómo yo lo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo, cómo yo tengo que obrar en esta hora. Yo le digo, Señor, hoy vengo a la iglesia, pero yo vengo por una palabra para que transforme mi vida, para que cambie en mí, porque hasta el día de hoy yo sé que mientras esté en esta carne yo voy a ser débil, voy a ser pecador y necesito de ti para llegar a esa estatura, esa medida del varón perfecto. Amén.
Gloria al Padre. Llevamos 34 minutos. Va volado el tiempo. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Ayúdenos a comentar, a compartir, darle me gusta. Es una bendición para nosotros. Nos ayuda a comentar, a compartir para que este mensaje, esta palabra llegue a más personas y sea bendición y edificación. Bendecimos la vida de Jessica Madrigal, Andrés Sánchez, Cristian Pérez Aguilar, Jordan López, Vanessa. Los bendecimos, los saludamos. Gracias por estar conectados. Estamos en vivo por Facebook Live. También nos pueden escuchar por Spotify y nos pueden ver por YouTube. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, el salmista escribía: Padre, bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan del Padre. Padre, bendice a quienes aman tu palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Amén. El salmista decía, hay otra versión que dice meditar en su palabra de día y noche, ¿verdad? Dice esa versión: bendice a quienes aman tu palabra y alegre la estudian día y noche. Su palabra, su escritura es para estudiarla, para escudriñarla, para aprender. Porque es aquí donde nos va a enseñar cómo ser conformes a su corazón. Es aquí como nos va a enseñar cómo ser hijos, cómo ser esa iglesia, cómo ser esa generación que va a marcar un antes y un después en ese tiempo. Es a través de la escritura que nos va a enseñar a cómo movernos, a cómo hablar, a cómo expresarnos, a cómo fluir en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde el mundo, la sociedad, el sistema le quiere quitar el crédito y le quiere quitar el crédito a la Biblia, a la palabra, a la escritura, diciendo que ya pasó de moda, diciendo que fue manipulada por hombres, diciendo aquí y allá, porque la palabra es la que va a traer una transformación, la palabra es la que va a traer avivamiento, la palabra es la que va a traer reforma, la palabra es la que va a traer una transformación a las mentes. Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, pero ese cambio de mentalidad va a venir a través de la palabra. Por eso decíamos: lámparas a mis pies su palabra y lumbrera tu camino, a nuestro camino. Solo guardando esa palabra podemos guardar nuestro camino como jóvenes, como padres, como hijos. Porque el mundo, la sociedad, el sistema nos va a decir que hagamos todo lo contrario de la palabra. Nos va a decir que forniquemos, nos va a decir que adulteremos, que mintamos, que robamos, que estemos en borracheras, que estemos todos, porque todo eso es contrario a la palabra. Porque es una falsa enseñanza, es una falsa ilusión, son falsas ilusiones lo que el mundo, la sociedad, el sistema te trae. Pero los que amamos su palabra, vamos a tener ese deleite. Dice que vamos a ser como árboles sembrados junto a arroyos, que llegado el momento vamos a dar mucho fruto y nuestras hojas no se van a marchitar y todo lo que tú y yo vayamos a hacer nos va a salir bien. Porque es a través de esa palabra donde vamos a fomentar. Jesús el Mesías daba una parábola y decía: el hombre que se fundamenta, lo que yo digo, va a ser como ese hombre que construye su casa bajo la roca, que es Jesús, que es la palabra. Tú y yo, cuando nos ligamos a la escritura, cuando nos movemos a través de la escritura, cuando caminamos, cuando nos esforzamos y le decimos al Espíritu Santo, ayúdanos y enséñanos a caminar conforme a tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos y enséñanos a escudriñar tu palabra, a estudiar tu palabra, a caminar conforme a tu palabra. Es ahí cuando tú y yo vamos a construir todo lo que vayamos a hacer bajo la roca. Porque todo lo que vayamos a construir, si no está de fundamento la escritura, va a ser casas construidas en arenas. Que va a venir la lluvia, la tormenta y se va a llevar todo. No importa cuánto construyamos, no importa cuánto invertamos en los materiales, no importa cuánto tiempo invertamos, si no estamos fundamentados en la palabra, la tormenta, la lluvia, lo que venga, se va a llevar todo lo que construyamos. Por eso la escritura también nos enseña que si el Padre no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17, le decía: recuerda que de niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Versículo 16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien.
Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y el Espíritu Santo hoy nos habla a nosotros y nos dice: toda la escritura es inspirada por el Padre, es inspirada por el Espíritu, escrita e interpretada por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es útil para enseñar, para ayudar, para corregir, para instruirnos. Dice que es útil para enseñarnos a cómo vivir, para enseñarnos a cómo ser buenos padres, a cómo ser buenos esposos, a cómo ser buenos hijos, a cómo ser buenos líderes, a cómo ser buenos mayordomos. Porque el pastor Isaac tocaba ahorita y sobre que a veces queremos espiritualizar todo y queremos orar por todo, y eso es demasiado cierto, pero hay cosas de las que tú y yo no deberíamos orar, que están aquí en la escritura, que es como una ley, que es como la ley de la siembra y la cosecha, es como una ley. Si venimos y cumplimos, vamos a ver las diferencias. Si nos apegamos a la palabra. Muchas veces queremos clamar, queremos ayunar, queremos hacer vigilia, queremos hacer todo por cosas que si venimos y cumplimos con la palabra, venimos y nos fundamentamos en la palabra, vamos a ver cambios. Dice que también le decía, para ayudar a la gente y corregirla, la mejor forma de corregir nosotros, de que entendamos y sabemos de que el pecado, de que el mundo, de que la sociedad que hacemos es una ilusión, es una falsa ilusión, de que todo eso va a pasar, de que todo eso es placentero, de que todo eso es vanidad de vanidades, y de que la escritura, la palabra, el evangelio, el reino es lo que es eterno, que tú y yo tenemos que tener placer, tenemos que tener ese placer en la escritura, de que es más dulce que la miel a nuestros labios. No podemos ver la escritura como algo difícil, como algo complicado, como algo lejos. Es la palabra la que nos va a fundamentar, es la palabra la que nos va a enseñar, es la palabra la que nos va a hacer diferentes, porque en tiempos de enfermedad nos va a decir, por la llaga de Jesús fuimos sanados. Es el momento de muerte o de dolencia, quiere decir, aunque pases por valle de sombra, no temeré porque tú estás a mi lado. Esos momentos donde, vamos a decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Momentos difíciles, todo lo vemos en Cristo que nos fortalece, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que el Evangelio es poder del Padre. Y tantos versículos que muchas veces hablamos, muchas veces recitamos, muchas veces decimos, muchas veces compartimos, pero si con un versículo que tú y yo pongamos en práctica como un hábito, vamos a ver la diferencia. Muchas veces nos quejamos y le echamos la culpa al diablo y a todos los demonios, pero hay cosas que tú y yo vamos a ver cambios y vamos a ver transformaciones cuando nos apegamos a la palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En su palabra meditaremos de día y de noche. Ahora el pastor Isaac tocaba sobre Josué, cuando le dijo que tienes que meditar en su palabra, en Josué 1:8, que en un versículo después le dice, mira que te mando que te esfuerces, pero también le dice, mi palabra, vamos a ver dónde, ahí se me fue. 1:8 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se lo dijo antes de ir a tierra donde había gigantes. Los gigantes que tú y yo tenemos que derrotar, gigantes de ansiedad, gigantes de enfermedad, gigantes de obstáculos, esos gigantes que nos tienen o que nos han tenido estancados por mucho tiempo, de ruina, de pobreza, de limitación, de doble ánimo, de desánimo, esos gigantes van a ser derrotados con la palabra, Porque Jesús, Él se autoexpresa o se autollama la roca. Dice que él es el verbo y el verbo, la palabra se hizo carne. Cuando Él da la parábola de que Él es la roca y que todo el que fundamenta sobre Él, aunque vengan las tormentas, aunque vengan la lluvia, no se va a ir. Él es la roca, Él es la piedra. ¿Y qué fue lo que utilizó David para matar al gigante? Una roca, una piedra. Usó la palabra. La roca que usó David para matar a ese gigante representa, tipifica la palabra. Es con esa palabra que vamos a derrotar gigantes, es diciendo la palabra. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús, él respondió con la palabra. Y el diablo también respondía con la palabra. El diablo se sabe la palabra desde Génesis a Apocalipsis, solo que él no la practica. Pero tú y yo como hijos, como iglesia, como creyentes, tenemos que conocer la palabra, tenemos que practicarla, tenemos que ponerla en práctica. Muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a ir en contra de lo que la religión dice, muchas veces va a ir en contra de lo que la tradición dice, muchas veces va a ir en contra de lo que el mundo, la sociedad, el sistema dice y nos quiere enseñar, porque el mundo, la sociedad, el sistema lo quieren hacer con la Biblia, cerrarla
guardarla en un cajón y esconderla. Pero es con la palabra que nos vamos a fundamentar, porque van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos complicados, pero es con la palabra que tú y yo vamos a ser diferentes. Es la palabra la que nos va a sostener en los tiempos difíciles y complicados, porque así como el salmista David derrotó a Goliat con la palabra que es la roca, así tú y yo vamos a derrotar esos gigantes que por muchos años, que por muchos meses, que por mucho tiempo nos han atormentado. Es con la palabra, viviendo en la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y si el Padre lo ha hecho contigo, Él lo va a hacer. Si el Padre lo ha hecho con nosotros, Él lo va a hacer. Si el Padre ha prometido salvación, Él lo va a hacer. La Escritura dice que si tú y yo creemos, seremos salvos. Que tú y yo, que nuestra familia y nosotros seremos salvos. Que nuestra familia y nosotros le serviremos al Padre. Hay demasiadas promesas. Hay muchas promesas en la palabra, en la Escritura. Por eso el tema hoy es el poder de la Escritura, de las Escrituras, el poder de la palabra, el poder de la Biblia. No veamos esto como un simple manual, como un simple libro. Esto es más profundo. Eso va más allá de lo que tu inteligencia, eso va más allá de lo que nosotros podemos comprender o entender. Eso va más allá. En el Padre de misterios, en el Padre de revelaciones, el Padre es profundidad. El Padre quiere que tú y yo lo conozcamos como Él es, como un Padre primeramente. Pero es a través de la palabra que vamos a conocer al Padre, que vamos a entender y a saber cómo agradar el corazón del Padre. Porque el Padre está buscando una generación que lo agrade, que se complazca en amarlo, en servirlo y en seguirlo. Pero es a través de su palabra, es a través de su Escritura que tú y yo vamos a comprender y a entender cómo agradar el corazón del Padre, Pastor Isaac. Amén. Sí, la palabra es tremenda porque yo le voy a decir algo. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra casa? Usamos esta Biblia y la abrimos así, la ponemos en el Salmo 91. Y de ahí yo le voy a decir algo, de ahí esa Biblia nunca se toca. Inclusive, cuando venimos a oír la palabra, para los que vienen a la iglesia, ¿verdad? Los que van a la iglesia y los que se encuentran, ¿cuándo lo vienen a leer o vienen a tocarla? Solo cuando vienen aquí. Tal vez cuando el pastor le dice, busque el versículo, y dice que si le dio la gana, ¿verdad?, de buscarlo. Y yo le voy a decir algo, y algo que lo que yo he visto, que mucho se aprovecha. A mí me gusta escudriñar y me gusta leer. ¿Por qué? Porque lo que hablamos es la ignorancia. El diablo usa siempre hasta la palabra, ¿me entiendes? El diablo va a siempre usar la palabra, ¿para qué? Para sacarte del propósito. Como sacó a un momento a Eva, ¿me entiendes? Como a muchos ha querido sacar, como cuando quiso sacar a Jesús, diciéndole a Eva, si viene, si come del árbol, de la manzana, que usted ya lo sabe, dice, será semejante a Dios, cuando ya eran dioses, ¿me entiende? Porque era hija de Dios en ese momento Eva. Entonces, pero aquí es lo que yo voy, que cuando usted a la hora de llegar, ¿me entiende? Usted viene y la mantiene en su casa en el Salmo 91, que tal vez yo creo que ni se lo sabe tampoco, ¿me entiende? Entonces, a la hora de llegar es ahí donde el diablo se aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene más palabra el poder de tu esposo, de tu esposa o de tu hijo que lo que se está diciendo. Ya tu hijo, ¿para qué va a ir a la iglesia? Ya tus vecinos, vos sos hija del diablo, ¿qué vos aquí? Y comienzan a sonar esas palabras. O viene el afán y la ansiedad. Inclusive muchas cosas, inclusive en mi vida, yo tengo que ir a meditar y la busco porque yo le voy a decir algo. Yo como joven no me la sé toda de memoria, ni tampoco con momentos difíciles. Sí, voy a exaltar este salmo, voy a declarar esta palabra. No. Yo tengo que estarla leyendo constantemente porque muchas veces ahí, como no me la sé de memoria, ¿verdad? A la hora es donde Él me habla. Por decir ahorita he estado pasando por un momento de frustración, tal vez por el negocio del autolavado, lo que el Señor me dio al ministrar, y a la hora de llegar, yo estoy en el autolavado y ahorita con mucha gente no se lava carro. Entonces, al no lavarse carro, yo estoy preocupado por el alquiler, estoy preocupado por los trabajadores, pago a los trabajadores, estoy pagado por la comida de la casa, estoy preocupado por lo que la honra que por lo que le ayudo a mi mamá, por lo que le ayudo a mi papá, lo que ayudo a eso. Entonces, yo digo, yo me afano. Entonces, es ahí donde yo entro en la palabra. Ya comienzo a leer la palabra y ya veo en el Nuevo Testamento donde ya el Señor comienza a hablar a mi corazón y dice, ¿por qué te afanas? ¿O por qué te preocupas por toda esa cosa? Eso no lo hacen los gentiles. Cuando se refiere a los gentiles, habla de aquellos no creyentes, los que no conocen, los que no creen. ¿Acaso yo no conozco tu necesidad? Tú enfócate en mi reino y mi justicia y todo será añadido. Aunque tú ahorita estés pasando por un valle de sombra, no significa que vas a terminar ahí. Y tal vez yo días orando, José, orando, Señor, y yo levantando mi mano y clamando, que muchas veces nos pasa eso, que por eso yo hablo la vivencia. Tal vez estoy como un Moisés clamando, Señor, ¿ahora qué hago? Tengo el faraón, aquí tengo el mar. Y el Señor le dice, ¿por qué viene a buscar a mí? ¿Por qué me viene a buscar? Tal vez clamando cuando le dice, camina
camina bajo lo que estás viviendo y mientras tú caminas vas a mirar cómo yo transformo todo, porque eso es lo que hace el Señor. ¿Qué le dijo al pueblo? Camina, le dice, al mar. Y cuando comenzó a caminar hacia el mar, comenzó a caminar hacia el mar se abrió. Entonces, ¿qué es lo que me manda a mí el Señor? Sigue caminando bajo lo que estás viviendo ahorita, porque yo voy a obrar en medio de eso. Todo yo voy a transformar. ¿Qué muchas veces te dice el diablo? Ya no vas a salir, ya no vas a poder. De este matrimonio se va a acabar, tú ya no sirves para esto. Entonces, y a la hora de llegar tú le comienzas a escuchar más a la voz que esté en tu mente que a lo que está diciendo la palabra. Ahí vino el Señor alumbrándome, a mí me dice, ¿por qué te afanáis? Por lo que hay de comer, por lo que hay de vestir, eso lo hacen allá. Yo tengo cuidado de ti, tú eres mi hijo. Es lo que mismo cuando mucha gente no puede dormir. Hay una palabra que, como hasta un hombre que se transformó, que muchos lo conocen, Larry Robert, que él decía que no podía dormir, pero que comenzó a meditar en su palabra, no siendo creyente, y comenzó a meditar. ¿Y qué es lo que él decía? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti tú me haces vivir confiado. Comenzó a meditar, a vivir eso, y hasta el hombre pudo, hasta que llegó a quedarse dormido. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la palabra? La palabra viene a traernos ese descanso, a traernos esa guía, como dice, lo que le dio, ese instrumento que le dio a Josué. Entonces, cuando yo me siento así, yo no corro al vecino, no corro al que no conoce a decirle, mira que estoy pasando a esto y a llorar y a decirle esto, porque no conocen, no saben, no me van a dar un consejo. Lo primero que me van a poner es más triste, me van a poner más, lo primero que me van a poner más angustiado, más afanado, porque si viera que todo está duro, todo está terrible, a como se está viendo, esta lluvia no pasan. No, yo corro a su palabra y en la palabra donde viene esperanza, la palabra donde me da esa fuerza. Es ahí donde yo también sigo creyendo, ¿me entiendes? Lo que me dicen aquellos que son creyentes igual a mí, yo escucho, no, el Señor va a orar, tenga fe. Y tal vez ya viene lo de Moisés y de una vez yo sí, voy a caminar frente al mar y el mar se va a abrir y el Señor lo va a transformar. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo en este día? Si hasta el día de hoy, porque no venimos tampoco a la Biblia, ¿verdad? No venimos a nosotros a idolatrarla, no, la palabra es la palabra de Dios, conocemos al Espíritu Santo que nos habla, también tenemos padres en la casa, como le digo yo, que también nos guían y de una u otra forma con la visión, pero ¿qué es lo que venimos hoy a fundamentar? Que cuando tú tengas un tiempo, no dejemos eso que la Biblia ahí en la casa, ¿me entiendes? Muchas veces hemos usado esta palabra, y para terminar con esto, que dice que la falta de conocimiento, y lo hemos usado mal, que mucho conocimiento, algo así, ¿cómo es la frase, mi hermano, que decimos? Embota, que mucha palabra, mucho conocimiento embota. La letra mata. La letra mata y el espíritu vivifica. Yo le voy a decir algo, cuando muchas veces eso se habla en el mundo, cuando nosotros leemos el mundo, ¿me entiendes? O leemos al hombre, escuchamos al hombre, es ahí donde lo mata. Pero la palabra dice que la palabra viene a traer vida. No se puede contradecir, ¿me entiendes? Cuando habla aquí donde dice que nos irá bien, Josué, entonces la palabra sería contradictoria. Cuando habla dice que la palabra mata y el espíritu vivifica, cuando estamos hablando de que, ¿me entiendes? Es la revelación que sacó ese hombre. La letra humana. La letra humana, lo que lo salió, ¿me entiendes? Lo que ellos interpretaron. Pero la palabra, cuando tú vives bajo esa comunión del Espíritu y tú mantienes leyendo esa palabra, y dice que medita día y noche, serás como dice en el Salmo 101, que serás como ese árbol plantado a las corrientes del río y que a su tiempo dará su fruto y que nunca su hoja caerá. Entonces, no se puede la palabra, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema? Cuando a la hora de llegada nosotros, la palabra viene a decir que viene a matarnos, cuando la hora de llegada, ¿me entiendes? La leemos como cualquiera. Cuando no hay un espíritu, cuando no hay un creyente, cuando la lee como cualquiera, porque si yo la pongo a leer a alguien que no conoce, pero aquí dice que Jehová mató tanto, ¿cómo es que Dios no mata? La ignorancia, ¿me entiendes? Es ahí donde viene a la palabra a matar. Pero cuando tú eres un hijo que mantiene bajo esa fuente, mantiene bajo esa oración y tú vienes meditando, yo te voy a decir algo, comienzan a correr los ríos de agua viva dentro de este lugar. Comienza a cambiar todo, a entender todo, a la hora de llegar a comprender qué es lo que hay mal en mi corazón. Porque muchas veces la palabra nos enseña y dice que a la hora de llegada que el Señor vino, contrató a varios y que a uno trabajó 5, 10 y 8 horas y uno solo trabajó 1 hora y que a todos les pagó igual. Entonces comprendí yo que a la hora de llegada dice que todos reclamaron porque el Señor le pagó al que solo trabajó 1 hora, le pagó igual que todo y el otro reclamó. Entonces entendí yo y comprendí en ese momento, se me reveló a mí, no por lo que decía ahí, sino que se reveló a mi corazón, que hasta el día de hoy yo puedo tener 10 años fluyendo aquí. Y puedo ser tal vez uno de los que siempre estuve al lado, pero puede venir el Señor en 1 mes, 2 meses, levantar a uno y puede estar fluyendo mayormente.
¿Por qué? Porque comprendí que el Señor es generoso. Entonces, de ahí sale fuera la envidia. Ya no hay envidia en mí. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir a decir al Señor, Señor, ¿por qué lo hiciste con él y lo otro? No, ya ahí ya mi corazón sale en esa envidia de decir, o venir a hacer esa oración tonta, así, ¿por qué lo levantaste a él? Si a la hora de llegar, si el Señor dice que tal vez los primeros, los últimos serán primero. Entonces, a través de la palabra va iluminando mi corazón. ¿Para qué? Para que mantenga sano. Si a la hora llega, como muchas veces, ahorita nos ha hablado, ya que mi madre está ahí conectada, ¿verdad? Te saludamos, te amamos. Lo que es nuestra madre Alejandra, ¿verdad? Está conectada. Si nos dice el Señor que tenemos que dar honra y tal vez nosotros conocemos la Escritura, entonces tenemos que caminar bajo eso. Entonces, porque eso es lo que lo está hablando, eso es lo que está saliendo del corazón de Dios. Entonces, eso es lo que yo decía, muchas veces leemos la palabra, pero es para nosotros caminar y aprender a manejarnos, pero muchas veces inclusive, ¿me entienden? Muchas veces se nos ciega la vista a entender lo que muchas veces el Padre nos quiere mostrar. Entonces nos dan a unos líderes, nos dan a unos pastores, a uno de esos para entender la visión. Porque esto es un manual para nosotros cambiar, pero muchas veces hasta en esto, ¿me entienden? Nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque dejamos de leerla y comenzamos a leerla como cualquier otro libro y no como el Padre nos ha mandado a leerla. Así que esperamos que en esta noche, ¿verdad?, te instruyas y comiences tú, porque el mensaje de esto y al todo lo que hemos hablado es que esta palabra tú comiences a leerla, ¿me entiendes? Comiences a buscarla, a escudriñarla y decirle, Señor, revélame lo que yo tengo que caminar, lo que yo tengo que hablar, qué es lo que yo tengo, cómo yo me puedo manejar, más que lo que yo tenga que hablar a mi hermano, enséñame cómo yo cambiar mi estilo de vida, porque yo veo que mi matrimonio se está destruyendo, yo veo que todo el tiempo estoy peleando en mi trabajo y echándole la culpa diciendo que son mis compañeros los que me caen, que me la tienen contra mí cuando yo soy el problema. Señor, enséñame a manejarme con esa humildad o dame la sabiduría cómo yo lo tengo que hacer. Entonces, Señor, vea, tengo esto. Entonces, aquí vas a encontrar esa lámpara, como decía mi hermano. Esta es la lámpara, es la lumbrera en nuestro camino. Entonces aquí está nuestra solución, más que cualquier palabra que yo tal vez te pueda dar, ¿me entiendes? Aquí vas a encontrar, si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres en esta hora que yo pueda aprender a entender? Porque yo le voy a decir algo, soy del tipo de persona y termino con esto, ya porque ya he hecho 2 veces. Yo le voy a decir algo, soy del tipo de persona que me gusta renovarme, escuchar algo fresco, algo nuevo, ¿me entiende? O leer algo nuevo, o que algo se me revele. No me gusta quedarme con lo viejo, más que sé que la palabra es agua viva, entonces no me gusta quedarme con lo mismo. Entonces, algo que si vengo a las celebraciones los días de sábado, los miércoles, los domingos, sé que algo diferente tiene que pasar porque el Señor no es lo mismo de hacer lo mismo todo el tiempo, sino de hacer cosas diferentes. Cada hombre que usó, cada mujer que usó acá, obraron en diferente, tal vez con el mismo milagro, pero reaccionaron de otra forma diferente, lo hicieron de otra forma diferente, nunca lo usaron igual. Entonces, ¿qué es lo que yo voy contigo? Aprende, ama la palabra de Dios, ama escuchar la palabra de Dios, ama y búscalo en la intimidad y escuchar también la voz de Dios. Señor, leí la palabra, pero ahora enséñame a mí que tú quieres hablar hoy a mi corazón. Enséñame, aparte de que yo aprendí esto y leí esto, enséñame que tú quieres tocar mi corazón. Te bendigo, dejo a mi hermano para que termine, cierre y nos despida. Jesús el Mesías decía en Mateo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. El apóstol Pablo escribía a los hebreos y les decía, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. También dice en Isaías, en cambio la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y en Isaías capítulo 55, para terminar, dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Es su palabra lo que va a permanecer para siempre. Es su palabra lo que va a guardar nuestra vida, lo que va a guardar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Es su palabra. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su palabra y aun cuando fuere hijo no se apartará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra
que penetra hasta nuestras coyunturas, penetra lo más profundo, todo aquello que está oculto, todo aquello. La palabra llega donde tú y yo no podemos llegar. Y esa palabra llega donde tú y yo no podemos llegar. Cuando escuchamos la prédica, los pastores de la casa, cuando escuchamos una prédica, cuando escuchamos un podcast, cuando leemos la palabra, a veces literalmente sentimos que el Padre nos está hablando especialmente directamente a nosotros. Es porque es la palabra la que penetra hasta lo más profundo. La palabra, el Padre conoce lo más profundo de tu ser. Jesús, que es la palabra, Jesús el Mesías es la palabra. Dice que el verbo, la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. Vimos la gloria del unigénito, el primogénito, vimos la gloria del Hijo. Es porque la palabra, Él vino a cumplir la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra y para concluir y terminar queremos mostrarte y enseñarte a Jesús como Salvador, Señor y Mesías, porque Él es la palabra, Él es el que te va a fomentar y es Él el que te va a guiar y a enseñar cómo ser, cómo caminar, porque la Escritura nos dice que tenemos que ser sencillos y humildes como Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, seguir nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo que es Jesús. Porque toda palabra que salió de la boca del Padre, que toda palabra que el Padre ha dicho de ti y de mí, Él la va a cumplir, porque la palabra no vuelve a Él vacía, la palabra se cumple. Tú y tu familia serán salvos, tú y tu casa le servirán al Padre. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temerás más alguno, porque Él estará contigo. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, amén, tú no temerás, porque el Padre te guarda. El Padre está contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque Él está contigo. Todo lo podrás hacer, todo lo podrás salir adelante, porque Jesús el Mesías te fortalece. El Padre está contigo, el Padre ha prometido en su Escritura estar contigo. No olvidemos cada palabra, por eso el Espíritu Santo viene y nos recuerda cada palabra. Jesús dijo, yo me voy, pero le dejo al consejero, al consolador, que Él les recordará todas las cosas que les he dicho. Es el Espíritu Santo quien te recuerda lo que el Padre te ha hecho desde el día 1 que tú aceptaste a Jesús, desde el primer día que tú aceptaste a Jesús, desde tus primeros meses, de tus primeros años en el Evangelio del Reino. Es ahora que el Espíritu Santo trae recuerdo cada promesa que Él ha hecho en tu vida, cada palabra que Él ha hecho en tu vida, cada palabra en la intimidad, cada palabra en lo secreto, cada palabra en la soledad, en la enfermedad, cada palabra que el Padre ha dicho. Hoy el Padre le trae recuerdo. El Padre te dice, yo soy contigo, yo te guardo, yo te bendigo, yo te prospero, yo te levanto, porque la palabra no pasa, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, y es más dulce que la miel a nuestros labios. Quedamos despedidos, recordarles que somos Nación de Fe Heredia, Guararí, con la cobertura y con la bendición de nuestros pastores y padres espirituales, Alejandra Duarte y Jimmy Centeno. Vamos a terminar saludando aquí últimamente, nada más, vamos a ver. Se conectaron Patricia Chacón Mendoza, Maricesi, Alejandra Duarte, comentaron, Patricia pone, santo, gloria al Padre, así es, los amo, pastores. Alejandra Duarte Madrigal dice, los amo, bendiciones. Maricesi pone, santo, bendito Dios. También comenta, aleluya, gloria a Dios. Alejandra Duarte comenta, amén, aleluya. Maricesi pone, gloria a Dios. Y Alejandra Duarte Madrigal, la madre de la casa, pone, amén y amén. Así que recuerda, ya sabes, el poder de las Escrituras, el poder de la palabra, el poder de la Biblia. No menospreciemos, no tengamos por poco la Biblia, la Escritura, la palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y es la roca en la que tú y yo tenemos que fundamentar para cuando venga el día malo, para cuando venga el día complicado, vamos a estar cimentados en la palabra. Amén, así es. Quedamos despedidos mañana, ¿verdad? Los que los visitan, los que quieren en algún momento conocer la iglesia, los nuevos, ¿verdad? Que no la conocen, pueden escribirnos por nuestro Facebook. Ahí está Messenger. La visión de todo esto no es predicar acá, sino también de que muchos puedan conocer, venir a la iglesia, ¿verdad? Así es. Ser discipulados, ser enseñados, ¿me entiendes? A través de la palabra, pero no solo por una plataforma, sino presencial. No es lo mismo verlos por acá, ¿me entiende? Por plataforma, estar en un lugar, en la casa del Padre, adorar al Padre. Entonces,
La visión es esto, ¿verdad? Que ustedes puedan, ya y lo nuevo, los que desean y tienen lo que sean de aquí cerca, poder visitar o quedarse aquí, congregarse, para que el Padre pueda instruirnos, ¿verdad? Y caminar en eso, porque yo le voy a decir algo, muchas veces damos la palabra, pero luego se nos olvida. O muchas veces miramos acá y luego ya y no lo volvemos a ver. No. Yo le voy a decir algo, todo necesita una consecuencia, todo necesita una disciplina, todo necesita de una instrucción del día a día. Nadie aprende a leer ni a escribir de la noche a la mañana. Nadie saca un título en una semana, ¿me entiendes? Pasan años de pasar de primero hasta quinto año, o de primer grado a un décimo. Entonces, con el camino igual es con el Padre. El Señor nos mandó a predicar su palabra, pero lo más que predicarlo también lo mandó a discipular. Eso ha puesto en mi corazón, de que darle el tiempo a alguien, de darle el tiempo, dedicarle el tiempo a alguien, ¿me entiendes? Del cual discipularlo, porque si hoy estoy aquí no es porque solo me hablaron de la palabra, sino porque he tenido unos padres que han tenido paciencia, que me han buscado allá donde me he querido meter en cada lugar tal vez que me he molestado, o me he querido ir, me he confundido. Entonces he comprendido que más como que una palabra es discipular, es tener ese tiempo de Jesús que le dio a sus discípulos, entregarse a ellos y formar, ¿verdad? Porque nada hacemos con dar la palabra si no formamos. Sí. Y creo que aquí hay mucha palabra, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el Padre, está mi servidor, mi hermano, tenemos los padres de la casa, tenemos otros hermanos que los podemos juntos ayudar a trabajar, ¿verdad? A que las cosas cambien en nuestra vida. Yo te voy a decir algo y termino con esto. Si tu matrimonio, el matrimonio está mal, el Padre lo puede restaurar. Si tus finanzas están mal, el Padre las puede cambiar, pero todo caminando sobre su palabra y bajo esa formación. Te bendecimos, te amamos, nos miramos el próximo sábado, aquí presente igual a las 8 p.m., no te lo pierdas. Bendiciones, saludos, abrazos.